Que ya es bendita, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Está ahí. Padre que estás en los cielos, en este momento te doy la gloria, te doy el poder y el honor, mi Rey. Padre, pido de su gracia, pido de su revelación, de su Santo Espíritu, que sea palabra suya y no mía, Señor, que sea palabra de Dios y no de un hombre, Señor. Traiga luz, traiga los misterios hoy, Señor. Pido de sus misterios, de su gracia, de su poder, Señor. Use mis labios para poderles traer a sus hijos, Padre, luz divina. Que sea su Espíritu Santo predicando, pero también sea su Espíritu Santo aprendiendo en ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hermanos, nunca he hecho esto y hoy se me ocurrió hacer esto. Estaba escuchando un libro que no es de la Biblia, y yo sé que ese libro es verdad por la convicción en el Espíritu. Y el Espíritu Santo me estaba hablando de este pasaje, pero yo decía: Señor, no hay mucho que hablar de este pasaje. Pero usted sabe que cuando Dios quiere que uno dé algo, Dios le pone las cosas. ¿Estamos ahí? Y mire, este pasaje tiene una profundidad, hermanos, que yo no puedo entender esto, a lo que ese libro hablaba. Pero fíjense lo que dice la palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. O sea, el Verbo era Dios. Está aquí. Cuando habla la Biblia de eso, no está hablando en el principio que Dios creó los cielos y la tierra. Está hablando mucho, mucho más tiempo atrás. Desde el origen de Dios, desde el comienzo de Dios, que no tiene principio ni fin. O sea que más bien desde la eternidad, que Dios comienza a crear todo. Todo. Fíjense bien, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era el principio con Dios. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, o por Cristo. Todo el mundo sabemos que el Verbo, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? No, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Cristo estaba con Él. Por eso, mire, se me olvidó decirles, en el principio era el Verbo es Cristo, es la palabra de Dios. Está aquí. Quiero que me entiendan esto, porque esto es muy complicado. Yo no sé por qué hoy Dios me dio esta palabra, se lo digo. Pero si me la dio es porque Él va a ministrar nuestros corazones. Está aquí, mire. El Verbo era la palabra, ya existía. El Verbo era la inspiración, o era el pensamiento de Dios, que es Cristo Jesús. Póngase listo en esto. Entonces, cuando Dios comenzó a crear las cosas, dice ese libro que vino un pensamiento de Dios y creó la luz, primeramente. Fíjese bien. Y dice que de repente vino un pensamiento y creó un espíritu de agua, como agua. Y dice que ese espíritu llegaba al Padre, para que me entienda, y se le ponía enfrente, y el Padre se reflejaba en el agua, y era la gloria. Dice ese libro que Él se gozaba con su misma imagen. O sea, algo es tan profundo. Aquí todavía no existe nada más que Dios y ese espíritu y el Señor Jesucristo. Pero no se vaya a olvidar que por Él fueron creadas todas las cosas, por la palabra. Eso es lo que quiero que se vaya por esa línea. No suelte eso. Está aquí. Y dice que Él se regocijaba en su imagen, y era un espíritu como de agua, dice. Y el Padre, o el Espíritu, no habla del Padre, habla del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo se miraba en esa agua y se regocijaba en su misma imagen. Imagínense esa esencia de amor, tan glorioso, hermanos. Poderoso eso. Dice que vino
otro pensamiento y salió, déjenme, se me olvidó el nombre. Desde el principio Dios, ha estado con Dios. Dice ese libro, hermanos, que ese espíritu solamente se encontraba el espíritu, y es una se me fue el nombre, ¿cómo lo llama? Pero era el Señor Jesucristo. Dice que por un pensamiento ese espíritu de repente como se creó, porque habla de crear. Dice el vástago, dice que creó un vástago, y ese vástago era el Señor Jesucristo. Entonces ya estaba el espíritu y el vástago, y ese espíritu de agua donde reflejaba su imagen del Señor. Había tres espíritus, y dice que por medio de la palabra y el pensamiento comenzó a crear cosas. Dice que comenzó a crear la verdad, para que vean que la verdad es un espíritu. Dice que comenzó a crear todo lo bueno, a crear cosas. Entonces, si la Biblia dice, lo que quiero entrar, si la Biblia habla de que Cristo creó todas las cosas, entonces, iglesia, desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Cristo comenzó a crear las cosas, aún las cosas invisibles, dice la Biblia. Entonces, toda la creación angelical, Jesucristo la creó, porque ese libro narra, y la Biblia también narra cosas. Entonces, todo lo que existe en el mundo espiritual, todo lo que existe en el mundo carnal, Cristo fue creado, porque dice en el que fue, era el principio, ¿cuál fue? ¿Dónde dice? En el 4, en él estaba la vida, y la vida era el hombre, no la luz, más adelante. Por aquí dice que en él fueron creadas todas las cosas. Principio, el 3, sí, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. O sea, todo lo creó Dios. Ahorita le voy a comenzar a dar más textos que hablan de esto, iglesia, pero yo lo quiero llevar al principio. Es bien difícil hablar de esto, hermano, porque uno no lo puede entender de dónde viene eso. Uno no tiene mentalidad para traer esas cosas hasta acá. Por eso a nosotros nos dejó desde el principio, creó Dios la tierra y los cielos, y hasta ahí nuestra mente entiende, pero no podemos entender cosas, y menos que no habla la Biblia. Yo le estoy hablando de lo que habla un libro que no es de la Biblia, pero por el Espíritu dice, esto es cierto, lo que está hablando. Es como haga de cuenta el libro de Enoc, que ese libro de Enoc, ¿verdad? Que era para que hubiera estado en la Biblia y no estuvo. Así este libro también trae mucha revelación, trae muchas cosas que nosotros no entendemos, iglesia. Y dice que comenzó a hacer su creación, hermanos, a crear, pero eran palabras como el amor, y creó la paz. Entonces, todas las emociones que nosotros, o más bien las obras del Espíritu, son espíritus creados por Dios. No son sentimientos, son espíritus. Porque dice que la verdad es un espíritu ahí, y que por eso Jesucristo decía, yo soy la verdad. Porque Él la creó. La vida era la luz de ¿qué? De los hombres. La luz resplandecía. O sea que la luz es la vida, que la luz viene siendo el Espíritu Santo, iglesia. Fíjense bien, el Espíritu Santo no es cualquier cosa que nos han metido en la cabeza del Espíritu, que la paloma. Ese no es el Espíritu. A lo que habla ese libro, ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu, miren, ese libro habla que el Espíritu Santo, hermanos, es la matriz del universo. Si usted se busca en la Biblia, ¿qué le dijo Jesucristo a Nicodemo? Si no naces de agua y del Espíritu, o sea que ¿dónde andan los bebés? En el agua. O sea, si no naces de la matriz del Espíritu Santo, tú no puedes entrar al reino. O sea, hay tantos misterios, hermanos, que nosotros no podemos entender. No podemos entender. Yo nunca había entendido eso. Yo no medio lo entendía. Pero ahora cuando me dice que el Espíritu Santo es la matriz del universo, ese es otro rollo. Esa es otra cosa. Porque el Espíritu Santo creó
todas las galaxias del mundo. El Espíritu Santo creó las estrellas, los ángeles, los seres vivientes, o sea, todo el universo lo creó el Espíritu Santo. Por eso, miren, por eso en la Biblia dice que toda blasfemia contra el Padre le es perdonada. Toda blasfemia contra el Hijo se le perdona. Pero la blasfemia contra el Espíritu ni en este siglo, ni en el otro. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es algo que nosotros no podemos entender. Mire, y la mayoría de iglesias lo tienen como la tercera persona, o sea, como No. Ese libro dice que el Padre se regocijaba en medio de ese Espíritu. ¿Quién es ese Espíritu? Para que el Padre se regocije y se encuentra con ese Espíritu, le habla como agua a ese Espíritu y sale el vástago que era Jesucristo. O sea, como que hubo algo ahí, no le digo que, pero como que se juntaron porque Dios creó ese Espíritu y por el pensamiento, dice ese libro, sale el vástago. ¿Qué haría? ¿Quién sería el Espíritu Santo? ¿Quién sería el Espíritu Santo? Porque dice que se unió al Padre y sale el vástago. Está terrible, hermano. Tiene una profundidad terrible. Mire, todo lo que yo le he predicado, el Señor me lo está revelando por libros que no están en la Biblia. Y no que no los lea, son de esos libros que están en YouTube, no los escucho, me salen ahí y los escucho, iglesia. Entonces el Espíritu Santo, iglesia, no es cualquier cosa, ni es la palomita que nos ponen, y tampoco es que la paloma es tierna y es dulce y así es el Espíritu Santo. Tal vez sí, pero no es la paloma. De ahí salió todo, iglesia. Del Espíritu Santo viene el Hijo y el Hijo comienza a crear todas las cosas por el poder del Espíritu Santo. Mire, ese libro habla que como que salían pensamientos o palabras y se creaban. ¡Pum! Nomás con pensar uno se imagina así. En realidad sabe cómo debe haber sido. ¿Sí me entiende? Pero a lo que yo le entendí era como que pensaban las cosas y ¡pum! Se creaba el amor, ¡pum! Se creaba la verdad y ¡pum! Así puras cosas hermosas, iglesia. Puras cosas hermosas. Pero yo le digo, el Espíritu Santo, iglesia, no es que nos metieron. Le voy a decir algo, tal vez por qué no se escribió la verdad del Espíritu Santo. Porque dice la palabra, ese libro dice que ese Espíritu se rebeló contra Dios. Y tal vez el Padre por eso no sacó o no dejó escritos de eso. Esto es tremendo. Me imagino que por eso no salió a la luz o sea, el Padre no escribió, no dejó escritos de eso, porque dice que se rebeló, porque ¿sabe qué? A Eva ese espíritu vino con Eva, y si Eva se rebeló, o sea, es porque un día allá en la creación hubo una rebeldía. Eva es la figura de ese Espíritu Santo en ese libro, hermanos. ¿Ya me está entendiendo usted por dónde va? No le estoy diciendo que la Biblia habla, pero hay muchos textos que coinciden, que se conectan con eso que le estoy enseñando, iglesia. Hay muchos textos, y ese libro dice que así como Eva, la primera madre, cayó, ese espíritu cayó junto con ella, porque yo ahí me di cuenta que Eva era la figura del principio. Antes de que existieran los cielos y la tierra, había una figura divina. Algo más, este libro dice que Cristo comenzó a crear 12 tronos. Antes de hacer la creación, todavía no eran ni las 12 tribus ni nada. Antes de la creación, dice que Cristo comenzó a hacer 12 tronos. ¿No se le hace raro que 12 tribus, 12 apóstoles? O sea, como que la figura viene desde más allá. En el principio había 12 tronos, había 12 dioses, no sé, reyes, yo no sé, pero no era la tierra, era la constelación. ¿No se le hace raro de dónde vienen los horóscopos? Que a lo mejor ya lo ensuciaron ahí, ya le metieron magia y le metieron todo eso, pero esa es una figura de los 12 tronos
que ese libro habla antes de que el mundo fuera creado. ¿Me está siguiendo? Yo no le digo que es cierto, yo le digo lo que habla ese libro. Usted saque conclusiones hasta donde ha aprendido o su conocimiento, o que el Espíritu le dé convicción. ¿Está aquí? Entonces, fíjese bien, si había 12 tronos, imagínese dónde existían esos 12 tronos. En el universo, me imagino que el universo tenía 12 tronos. El universo no era creación terrenal, era creación universal. ¿Sí diga bien? Bueno, espero que haya dicho bien esa palabra, universal. Bueno, sí, celestiales, tal vez sean perfecto. Usted imagínese eso, hermanos. Es que estoy hablando de Jesucristo, lo que hizo Cristo antes de venir a la tierra. Es que Cristo no es el Cristo ese flaco que lo pusieron todo derrotado ahí en la cruz. No. Miren lo que Jesucristo hizo desde antes. Él sale, nomás Él y ese Espíritu y el Padre nomás existían esos dos. Y de ahí Cristo comenzó a crear todo. Cristo fue lo que creó todo. Por eso el Padre le entregó todo. ¿Y sabe qué dice ese libro? Que Cristo ha venido por muchas generaciones, ha estado. Yo me quedé impresionado con eso. Dije, claro, el único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Por eso en esta creación Él derrotó la muerte. Pero ¿qué hizo en otras creaciones? Usted se ha puesto a pensar eso. Mire, la Biblia dice que el que fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. Ahora sáquele conclusiones. Que todo fue creado antes de... Todo fue creado, iglesia. Y yo nunca les he hablado de esto. Es la primera vez que yo les estoy hablando de esto. Mire, fíjese, en el principio era el verbo. Jesucristo, el verbo es el verbo, la palabra de Dios. Y el verbo era con Dios, o era Dios. Y el verbo era Dios, ahí dice. El verbo. Entonces Jesucristo no es ese Cristo. Es más, no es la imagen que tiene usted en su mente, el que murió en la cruz del Calvario y resucitó. No es ese, es más todavía. Yo le he dicho, Cristo murió por los del 2025, pero también murió por los de la cruz para atrás. Es que no entendemos lo que hizo Cristo, iglesia. No entendemos lo que hizo Cristo, iglesia. ¿Cómo que cuando muere Cristo, los muertos en los cementerios se levantan? ¿Por qué? Porque murió por ellos, también por los que murieron esperando a Cristo. Usted sabe todo esto, ¿sí o no? ¿Cómo que mueren? Dice la Biblia que los muertos se levantaron de los cementerios. Miren lo que hizo Cristo. ¿Y sabe para qué los levantó? Para que vieran también que la promesa que dejó atrás, los que morían esperando a Cristo, también se levantaron junto con Él. Y se van al cielo, iglesia, ellos también. Cuidado, pero miren. Yo cuando vi este libro le dije, esto es otra cosa. Cristo, ni nosotros podemos entender quién es Cristo. No lo podemos entender, iglesia. Ni siquiera tenemos tantito conocimiento. Y menos si no nos dan estos estudios, menos vamos a entender a Cristo. Nosotros nomás conocemos un Cristo que murió por nosotros. Arrepiéntase y vámonos para arriba y muérase. Ya no, iglesia. Cristo fue esto. Es más, Cristo es todo. Desde antes, en la creación y después de la creación, Cristo es, iglesia. No es ese Cristo que nosotros entendemos en nuestra imagen. Jesucristo es mucho más allá. Es más, es mucho más allá de su mente, que no puede entender, que tan nace la mente que entienda esto. Hay muchas cosas profundas, iglesia. Está aquí. Dice la palabra que Cristo, el primero que hizo Cristo creó fue la sabiduría, que se llama Sofía. La palabra sabiduría es Sofía. Fíjense bien, váyanse al libro, vamos a ver qué habla la Biblia de la sabiduría. Pero dice la Biblia que el primer espíritu que Jesucristo hizo después de Él, o sea, que se creó después de Él, fue la sabiduría. Proverbios le dije, ¿verdad? Proverbios 8, váyanse a Proverbios 8. 13, vamos, porque ahora está muy largo todo esto. Vamos a leer desde el 13. Vaya con su libro,
váyame, sígame por donde venimos, ¿ok? Es que hermanos, para enseñar esto es terrible, esto es difícil, se lo digo, es bien difícil. Se lo digo, pero ahorita el Espíritu Santo va a soltar perlas. Proverbios 8, vamos a empezar desde el 13. Dice, desde el 12 dice: yo la sabiduría habito con la cordura, porque la cordura también fue creada ahí. Póngase listo aquí, Dice: habito con la cordura y hallo la ciencia en el consejo. También el consejo fue creado en ese libro. Todo es un espíritu. Dice el 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrece. 14: conmigo estaba el consejo, ¿y qué? Y el buen juicio. Está hablando de la sabiduría. Dice: yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan reyes y los príncipes determinan justicia. 16: por mí dominan los príncipes y todos los gobiernos juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Póngase listo aquí. Y a los que hallan, y a los que me hallan, los que temprano me buscan. 18: las riquezas, oiga, póngase aquí, dice: las riquezas, ahí está la llave, y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. 19: mejor es mi fruto que el oro, oiga, y que el oro refinado, me derrito mejor que la plata escogida. Me derrito, la palabra, por favor, no puedo pronunciarla. 20: por veredas de justicia guiaré por el medio de sendas de justicia. 21: para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Todo esto puede hacer la sabiduría. Aquí hay tanta enseñanza, hermano, pero quiero que vea qué es la sabiduría. Jehová me poseía, oiga, aquí lea todo eso. Jehová me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. ¿Está entendiendo esto? Eternamente tuve el principado, que es el Señor, desde el principio, antes de la tierra. Ya está, esto está narrando que fue creada por Dios allá. Dice: antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los callados, ya había sido yo engendrada. O sea que desde el principio viene ese espíritu. No había un hecho en la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Ya ve dónde lo crearon a esta. Cuando formaban los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaban el círculo sobre la faz del abismo, dice: cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes de los abismos, cuando ponía el mar sus estatutos. Oiga esto, aquí hay tanta sabiduría. Dice: para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecí los fundamentos de la tierra. Ella hizo todo esto. Con él estaba yo ordenando toda, y era una delicia de día en día, teniendo solas delante de él todo tiempo. 31. Síganme, es que le digo para que vean. Aquí hay tanto conocimiento, tanta cosa profunda, pero desde allá, que aquí duramos meses para enseñar esto. Dice 21: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ahora pues, hijo, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Oiga, atended el consejo y sé sabio, y no lo menosprecies
Bienaventurado el hombre que me escucha. Oiga, hombre, bienaventurado. Hay mucha promesa aquí. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día y guardando a los postes de mi puerta, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que, mire ahí, el que me halla. ¿Quién es el que da la vida? Es que este Espíritu, Cristo, Dios y todos están involucrados, hermanos. Dice el 35, ¿verdad? No, el 36. Más el que, ¿qué? Más el que peca contra mí, ¿qué? Defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. ¿Quién es este Espíritu? Cristo lo creó. Esta es la sabiduría de Dios. Dice que desde el principio, desde antes, estaba con Dios a su lado. Dice que era su deleite de día y de noche estar al lado de ese Espíritu. ¿Quién será este Espíritu? Y Cristo creó esto. Cristo formó este Espíritu, lo creó. ¿Por qué? Por la palabra, por los pensamientos. Mira el poder de Dios, iglesia, hasta dónde abarca toda la inmensidad y la profundidad, que con un pensamiento formó este Espíritu. Y este Espíritu es terrible, hermano. Usted estudie esto, está en tanta profundidad, que dice, con él estaba cuando los abismos, ¿qué es el abismo?, fueron hechos. O sea que yo era el arquitecto. Pero si usted se fija, ya en el 9, en los primeros capítulos del 9 dice, la sabiduría mezcló el vino. ¿Sabe por qué? Porque ese libro dice que la sabiduría, cuando ya la crearon a la sabiduría, iglesia, tuvo un pensamiento de ser su creación. ¿Y sabe qué salió de esa creación? Un espíritu con cabeza de león y cabeza de serpiente. ¿Quién sería ese espíritu? Satanás. ¿Sabe por qué? ¿Por qué creó? Porque no lo tomó en cuenta a Dios, porque quiso hacer su creación. Y dice ese libro que la sabiduría agarró a su espíritu, lo encerró como en una nube. ¿Y sabe qué hizo ese espíritu? Dice que la sabiduría le dejó un fuego, y que con este fuego ese espíritu hizo una creación. Y sabe, la Biblia dice, se me hace que en Ezequiel 28 dice, corrompiste tu creación. Ahora ahí conecta eso. Yo siempre me pregunté, ¿por qué? ¿Qué creó? ¿Qué creación hay con Satanás? Y ahí dice, corrompiste tu creación, porque Satanás hizo una creación, así como la sabiduría hizo un espíritu. Dice que lo encerró como en una mofa, en una esfera, y le dejó un fuego, y dice que con ese fuego él hizo una creación. Y la Biblia dice que él corrompió su creación. Y yo nunca había entendido por qué dice creación, porque el único creador es Dios, y menos Satanás, ¿me entiende? Pero ese libro ahí está puesto, ¿viste, hermano? Por eso se quiso igualar a Dios. Exactamente. Yo hasta ahí entendí, dije, wow, ¿por qué no pusieron estos libros en la Biblia? Porque ahí hay tanta luz en estos libros, hermanos. Y ahí está la realidad, la verdad de lo que no sabemos nosotros. Ahí está. Está aquí, denle un aplauso a Dios, iglesia. Ahora sáquenle, se recuerda ya en los salmos, me parece, dice que Dios estaba en la reunión de los dioses. Es que todo va y conecta con la Biblia, porque es más, Jesucristo dijo, no les he dicho que vosotros sois dioses, que nosotros somos dioses. Y yo dije, y todo esto, iglesia, esto es tremendo, hermano, y para enseñarlo más tremendo, si lo digo, denle un aplauso a Dios, hermano. Así que, iglesia, si Cristo creó todo, imagínense que creó 12 tronos, es que eso yo me imagino, un trono, ¿qué hizo ese trono?
el otro, el otro. ¿Dónde está todo eso que pasó en cada trono? ¿Qué es? Nosotros conocemos, vamos a ponerle un trono, el de Jesucristo o el del Padre, pero los otros 12, ¿dónde están? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde habla? ¿Dónde está un libro que hable de eso? ¿Dónde está todo lo que escondió cada trono? Es terrible esto, iglesia. A lo mejor, miren, científicamente ya han dicho que hay muchas, que ya salieron otras galaxias. O sea, esta galaxia, todo lo que nosotros estamos es una, imagínense. A lo mejor allá es donde están los otros tronos, otras galaxias, otras 12, a lo mejor hay más, yo no sé. Pero es hasta donde podemos entender eso. Ahora saque conclusiones de que, entonces sí puede haber más galaxias. Porque a lo mejor a nosotros nos tocó esta de Jesucristo, este reino que abarca todo el universo donde lo que nosotros estamos. Pero las otras 12, ¿dónde están? ¿Qué pasó allá con las otras 12? Ustedes, qué hermoso sería aprender todo eso. Como otros dioses. Otros dioses. Miren. Por eso aquí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Es decir, el verbo era un Dios. Y el otro. Dios, y el verbo era Dios. Era es Dios. decir, el verbo, la palabra, Jesucristo era Dios. Nosotros somos dioses, porque nos creó a su imagen. A su imagen, dice, allá iba para allá. Se me la ganó, pero para allá iba. Entonces, ahora entienda cómo Cristo, digo, vosotros sois dioses. Con la mentalidad que nos han metido, hermanos, nosotros no vamos a entender esto. A nosotros usted métase y póngase a escribir que Israel y Moisés, está bien. Pero esto, ¿dónde lo sacamos? ¿Dónde lo sacamos, iglesia? Y a mí me gustaría saber si hay otro. Mire, algo que esconde, la Biblia esconde cositas terribles, hermano. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo, uno, morará bajo la sombra. O sea que hay otro. Y no será porque esto venía hablando de que venimos de allá. Es que hay más. Hay muchas cosas más, iglesia. Hay muchas cosas que nosotros, si no nos atrevemos a investigar y hablar estas, no van a salir por miedo. Yo sé que muchos ministros no hablan por miedo, porque se le van a ir las ovejas. Y sí se van, yo sé que sí se van. Pero la oveja que tiene el Espíritu Santo va a decir, algo tiene de razón el pastor. Póngale que a lo mejor no todo, pero ya en 60, 70, por ahí que andemos. Porque es imposible saber la verdad, iglesia, esto. Pero el Espíritu Santo dice que da convicción. Entonces usted pésese de lo que está enseñando Dios o es el pastor. ¿Está aquí? Denle un aplauso a Dios. Ahora, fíjense bien. Génesis 1. Ahora váyase a Génesis 1, por la línea donde vamos. ¿Qué dice? En el principio creó. ¿Qué dice? Que todo lo que está hecho lo hizo ¿quién? Jesucristo, ¿verdad? En el principio creó Dios que los cielos y su Cristo fue el que creó los cielos y la tierra. Porque desde antes de la fundación Él viene creando las cosas. Y aquí le dice Dios a Cristo, porque salió de Dios, porque es Dios Él. Es el pensamiento, es la memoria de Dios. Yo no sé cómo decirle, hasta ahí entiendo yo. Pero de ahí viene Cristo y es el Hijo de Dios a la vez, pero también Él es Dios. ¿Está aquí? Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Ahí sale la luz. ¿Sabía? Miren, pónganse bien. Si usted se fija, esto es una figura de lo que hubo en el principio. O sea, el principio y el principio. Es una figura. Salió la luz. ¿Quién fue la que comenzó a hacer las cosas? La luz. Y este principio es una figura de allá, más allá de no sé cuántos, de eternidades, yo no sé. Dice, dijo Dios, sea la luz.
y fue la luz. Le digo porque está hablando de la eternidad, porque aquí todavía no hacía la lumbrera mayor, y la lumbrera mayor que era el sol y la luna, y ya estaba haciendo la luz. Entonces está hablando de antes, está hablando de donde yo lo traigo, no está hablando de la creación. O sea, sí está hablando de una creación, pero no la de la tierra. ¿Me está entendiendo? Ahí va. Y dijo Dios, sea la luz. Todavía no había sol y luna. A la luna y al sol lo crearon allá por el 14, por el 15. Estamos en el 3. ¿Cómo que va a haber luz? ¿Cómo? Si no hay sol, no hay luna. Porque estaba en la eternidad allá atrás. ¿Cuál luz? Dice, y vio Dios la luz, era buena. ¿Está ahí? Y separó Dios la luz de las tinieblas, y la llamó Dios luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mediodía. ¿Cómo? Pero si no había sol, no había luna, ¿cómo? Está hablando más allá. ¿Sabe cuál? Está hablando de allá, de la más para allá. Es que mire, aquí todavía no hacía las galaxias, las estrellas, no hacía nada. Y había luz. ¿Quién era la luz verdadera? Jesucristo. Está hablando cuando hizo a Cristo, cuando la luz todavía no venía a la tierra. Entonces, todo esto son misterios, iglesia. Y yo, mire, yo antes decía, pero ¿por qué? Yo leía esto, ¿por qué? Si aquí no hay sol, no hacía la lumbrera mayor, la lumbrera menor, y ya había luz. Y ahí habla de eso. Ahora vayan por la línea donde lo traigo, y ahí cae todo. ¿Sí o no? Sí, amén. Dice el 5. Y llamó Dios la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, cuando todavía no había ni día, ni sol, ni nada. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separen las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. ¿Qué es eso? Eso es difícil para entenderlo, iglesia, porque todavía no había luz de nosotros. Porque aquí, hermanos, aquí no está hablando de esta tierra. Aquí está hablando de otro misterio que a lo mejor nosotros no entendemos, iglesia. Así que mire Jesucristo. Yo lo que le quiero decir, el verbo lo que hizo, todo lo que hizo el verbo, iglesia. Váyase a Corintios. Le voy a dar unos 3 textos más antes de irnos. 2 Corintios. Me parece que no le puse primera, segunda, pero se ve que segunda. Ay, es que hoy esto lo estaba escribiendo media hora antes de venirme. Dios me estaba dando esto, hermanos. ¿Qué le dije? Corintios, ¿verdad? 2 Corintios. Deja ver qué dice 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Sí, del 17 al 19. A ver, si no va a ser la primera, pero me imagino que va a ser esta. 17 al 19. Ok. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Oye, aquí hay un misterio en la reconciliación, nosotros, la humanidad, con Dios. Y el único que nos reconcilió fue por medio de ¿quién? De Jesucristo, porque Jesucristo era el creador y es el creador de todo el universo. Entonces, para nosotros conectarnos otra vez con Dios, porque de allá venimos también nosotros, Cristo tuvo que haber venido a reconciliarnos otra vez con Dios. O sea, le estoy diciendo, miren todo lo que está haciendo Cristo por nosotros, y lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. El 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó
a nosotros la palabra de la reconciliación. Solamente Cristo, iglesia, nos tuvo, era el único que podía reconciliarnos con Dios. Nadie más, iglesia, ni la Virgen María, ni los apóstoles, nadie más, porque el que creó todo fue Jesucristo y era el único que podía reconciliarnos con Dios. ¿Está aquí? Colosenses, voy a terminar, Colosenses, allá adelantito. Miren lo que dice aquí, esto está terrible. 1. Colosenses 1. No, perdón. 17, perdón, Colosenses 17. Sí, Colosenses 17. Desde el 15. Colosenses 1:15. Él es la que, vamos a leer esto para que entienda más por donde venimos, iglesia. ¿Está aquí? Dice, Él es la que, la imagen del Dios invisible, el primogénito, que el que salió la palabra, el verbo de allá, de toda la creación. Esto es terrible, hermanos. Esto es lo que Cristo hizo, hermano. No sé cómo decirle. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Oiga, ese Cristo es terrible, hermanos. Aquí no lo confirma de dónde viene Jesucristo. Por eso lo traje desde el principio, para que vea. Mire, aquí nos remata la verdad que le vengo hablando todo. Le doy otro. Váyase a Hebreos para terminar con esto. Hebreos 1, del 1 al 4 vamos a leer para rematar más todavía. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo santo del universo. No, hermoso nuestro Cristo, el cual siendo Él resplandor de ¿qué? Y la imagen misma de su sustancia. Wow, esto tiene profundidad tan terrible. Y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, iglesia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelencia nombre que ellos, más excelente nombre que ellos. Hermanos, ese es su Dios. El verbo se encarnó en la tierra. Y le voy a decir una cosa, el verbo era Dios. Era el Dios encarnado. Así vamos a quedarnos ahí. Él vino desde la eternidad, desde allá donde le vengo hablando, y se encarna Él mismo, iglesia. Él mismo se encarna. Y por eso yo les he dicho, por eso Cristo derrotó a Satanás en la tentación. Nadie en la Biblia, en el universo, ha derrotado a Satanás con la tentación. El único que lo derrotó fue el que lo creó, el que sabe cómo trabaja ese bandido. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe, porque Dios sí lo creó a Él. Entonces no es la misma ser creación a ser creador. Iglesia,
Si nosotros entendiéramos quién es nuestro papá, nosotros tuviéramos otra mentalidad. Nosotros caminaríamos en otras dimensiones porque somos herederos y coherederos en Cristo Jesús de la riqueza de su gloria, iglesia. Miren, termino con esto. ¿Por qué Pablo dijo que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo? Porque Pablo desde allá operaba, porque Pablo entendía esos misterios. ¿Saben qué son los que no entendemos? La iglesia no entiende esos misterios. Pablo se la creyó y Pablo sabía quién era Jesucristo. Pablo sabía, por eso todo esto que leímos, Pablo lo escribió. Porque él entendió quién era Cristo. Y él decía: estoy sentado a la diestra con Cristo en los lugares celestiales. Ahí debe de operar la iglesia. ¿Por qué cree que Cristo dijo: todo lo que ataren en los cielos será atado en la tierra? Porque ustedes también operan desde allá, desde los cielos. No hemos entendido nosotros eso, iglesia. Y por eso le damos un aplauso a nuestro Rey. Es para usted, papá, toda la gloria y toda la honra es para el Creador, para el Padre de los Espíritus. Él es el único. Iglesia, es muy difícil hablar esto, hermanos, y enseñar esto, pero todo lo puedo en Cristo. Dijo que allá está por allá. Amén. Así que, iglesia, yo, mire, créame, ahí está mi esposa, media hora, además 5 minutos todavía estaba apuntando cosas que me estaban cayendo. Apenas esto yo lo hice. Si hubiera tenido tiempo, me lo hubiera hecho un mensaje más profundo, pero me lo dio Dios así, y así es el Espíritu. Yo les he dicho, hermanos, yo a veces llego ahí, hermano, vengo aquí para subirme, y el Espíritu Santo me da el mensaje aquí, subiéndome. Así es lo del Espíritu Santo, iglesia. Así que, Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Oro, mi Rey, para que